Cuando yo estaba en secundaria y era la castrosa del salón, por diferentes motivos, empezando porque hacía muchas preguntas, había una que me daba miedo hacer. ¿Por qué la gente cree en Dios y en la Biblia como si fuera una verdad absoluta cuando aquí en la escuela nos enseñan otra cosa diferente? Es decir, en las clases de historia estábamos aprendiendo sobre cómo surgió el hombre, cómo se expandieron hasta América por el estrecho de Bering. Y cada pueblo tiene su propia historia. Y aunque compartimos ancestros comunes, que ojo, estos no son los israelitas de hace 3000 años, como lo dice la Biblia. El verdadero enemigo de Dios es la historia, que nos enseña cómo es que los israelitas reinterpretaron leyendas antiguas, por ejemplo, la del diluvio, cuyos orígenes reales están en Mesopotamia. Y ojo, esto es importante, no hay evidencia geológica de que haya existido un diluvio universal, ni evidencia genética de que Noé y su familia sean los ancestros comunes de todos los seres humanos, como debería ser si tomáramos la narrativa de la Biblia como una cosa real, porque se supone que lo es, ¿no? Pues no. Si lo fuera, nos lo enseñaría en la escuela porque habría evidencia científica. Pero, sin embargo, sabemos que nuestros ancestros datan de centenas de miles de años antes de la era común. Por ejemplo, los conceptos de Adán y Eva mitocondriales hacen referencia a los ancestros comunes más recientes de los humanos modernos. La Eva mitocondrial vivió entre 150.000 y 200.000 años en África y el Adán cromosómico Y vivió entre 120.000 y 156.000 años antes de la era moderna. Ellos no se conocieron ni fueron los únicos humanos de su tiempo, pero sus linajes son los que han perdurado hasta nuestros días. Y en cuanto a Jesús, hay mucho debate sobre su figura y sobre su existencia. Es muy posible que haya existido un Mesías judío llamado Jesús y que haya tenido apóstoles. Pero lo más probable es que no fuera el único, sino que existieran varios Mesías cuyos relatos de milagros, cuyas predicaciones y cuyas leyendas se amalgamaron en el Jesús de los evangelios. Y los evangelios es otro gran problema. No hay un registro histórico independiente que confirme lo que dice la Biblia ni lo que dicen los evangelios. Flavio Josefo, el historiador judío frecuentemente citado, nació algunos años después de la muerte de Jesús. Él no lo conoció. Y aunque en su obra Antigüedades Judías menciona a un hombre sabio que hizo milagros, se sospecha que ese texto fue alterado por los cristianos, ya que este texto no se cita en escritos anteriores al siglo V. Además, en ese tiempo la mayoría de las personas eran analfabetas y las historias se transmitían oralmente, lo que añade mucha incertidumbre a la veracidad de estos relatos. Porque no tiene sentido que un judío de origen griego que jamás se convirtió al cristianismo haya hecho este tipo de mención. Y si volvemos a los evangelios, nos damos cuenta que estos no fueron escritos en tiempo real. Es decir, Marcos, Mateo, Lucas y Juan no iban detrás de Jesús ahí con su libretita anotando todo lo que pasaba, lo que decían y demás. Estos evangelios, que apenas son 4 de cerca de 30 que se tenían, fueron redactados entre los años 60 y 100 después de Cristo, basándose en relatos orales y tradiciones. Se cree que Marcos fue el primero, mientras que Mateo y Lucas lo copiaron a él. Juan es el más tardío, está escrito cerca del año 90 después de Cristo, y aunque estos textos parecen estar basados unos en otros, difieren en cosas importantes como la narrativa de la resurrección. Pero fue en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo donde se seleccionó a estos 4 evangelios como los canónicos, de entre cerca de 30 opciones, y también aprovecharon para definir cuestiones importantes como si Jesús era Dios. Y ojo, esas decisiones fueron meramente filosóficas, porque no teníamos una evidencia en la que pudiéramos basarnos. Y aunque muchos les duela, ni la filosofía ni la teología son una fuente de verdad fiable e infalible. Pero como nunca falta el que dice que cómo puede ser que Jesús no existiera si todavía se habla de él, si él partió el tiempo en 2, y no sé qué tanta cosa, que caen en falacias absurdas, porque nuevamente tenemos que ver la historia de la humanidad, porque la persistencia del cristianismo no radica en su veracidad, sino en el poder político. Fue legalizado por Constantino I en el Edicto de Milán en el año de 1313 y fue adoptado como la religión oficial del Imperio Romano con el Edicto de Tesalónica en el 380 después de Cristo, y por consiguiente fue expandido con facilidad por el viejo continente. Y tras la caída del Imperio Romano, en la Edad Media esta religión no hizo más que consolidarse por poderío político. Su expansión global se dio mediante el colonialismo, especialmente después del siglo XV y el descubrimiento de América.
y utilizó estrategias como el miedo al infierno, la promesa de una vida eterna y el amalgamarse con otras religiones y otras costumbres para mantener el control. En América, por ejemplo, las creencias indígenas fueron reemplazadas no porque hubiera evidencia, no porque los hayan convencido, no porque lo hayan platicado, sino por la fuerza, el sometimiento y algunas estrategias de marketing como la supuesta aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, un símbolo que facilitó la conversión de los pueblos originarios. La historia del cristianismo es una adaptación y una consolidación en el poder, más que una confirmación de algo sobrenatural. Ni la Biblia ni Jesús se mantienen como verdades irrefutables, y para probar la cantidad de religiones que salieron del Viejo Testamento, que sí tiene unas partes reales, porque era un pueblo el que las creó en base a sus costumbres, tradiciones y lugares. Pero su impacto tiene más que ver con el miedo, la tradición, el autoengaño y la yuxtaposición de los dioses, de las costumbres y de las identidades de los pueblos durante su expansión colonialista. Y es curioso cómo los creyentes se basan más en es que la evolución no puede ser real, es que no podemos venir de la nada, cuando la explicación a todo lo que creen está en un libro de historia de secundaria. Yo soy bibliofílica, me voy a tomar unas vacaciones en diciembre, no vacaciones en el sentido de que me voy a ir a descansar, de hecho voy a hacer cosas muy de adulto como ir a recuperar mi INE porque me perdí la cartera, me la sacaron en el camión y por consiguiente me quedé sin mi tarjeta, entonces tengo cosas de adulto que hacer. Pero les voy a dejar un video, en teoría es un video cada día, si están bien programados. Y si surgiera alguna cosa importante, bueno, voy a intentar hacer algún video extra. Pero mientras tanto, nos vemos en el siguiente video, o sea, mañana. Adiós.